Hola, ¿cómo están? Aquí a los tiempos trayéndoles un programa de Emporio TV, esperando que no se nos vaya la luz, que aquí en Ecuador andamos sin luz. En esta ocasión les traemos la ópera prima de Juan Rulfo y también coincidencialmente es la ópera prima de Rodrigo Prieto como director. Y es el retrato de la lujuria, la ira, la avaricia de un personaje que ha convertido el pueblo en una especie de cripta donde los muertos y los vivos conviven. Y esta película y este libro en la actualidad se podría compararse como el retrato inmoral de un empresario demandado por juicio de alimentos. Esta es la obra que vamos a analizar. Así que empecemos. Continuando con el análisis de Pedro Páramo, vamos a empezar por la dirección de fotografía. Una dirección que tiene el sello y la marca de Rodrigo Prieto, desde el primer plano hasta el último. Desde el inicio podemos ver un gran plano general en donde observamos la soledad del personaje, y es quizás lo que nos va a transmitir durante todo el film. También queremos resaltarnos que hay que saber diferenciar entre el séptimo arte y la literatura para hacer un análisis como este, ya que son dos puntos diametralmente opuestos, no en totalidad, pero sí en su forma. Y también son dos líneas paralelas que jamás se van a entrelazar, puesto que la literatura tiene la obligación y el deber de contar historias, no de mostrarnos las imágenes o de presentarnos los hechos. Ese es el caso del séptimo arte. Entonces no podemos exigir que una adaptación sea fiel a cada palabra que el escritor dispuso para las acciones. Lo que sucede en el séptimo arte, ya que en un plano podemos ver una infinidad de detalles, de matices, de colores, de vestuarios, vemos interpretación, música. Entonces todo eso hace el cine mucho más complejo. Y para muestra podemos hablar del primer plano de la película, en donde vemos al hijo de Pedro Páramo, Juan Preciado, en el medio de un lugar desolado. Y en la primera página del libro no se describe de esa manera, sino que el director realiza ese planteamiento, ubica al personaje en esa locación, aunque en el libro no lo describa así. Y, y me gustaría que vean la película y recuerden estas palabras. No es que, ¿cuál es la finalidad de esto? Que al hablar de literatura debemos ser conscientes de que no puede compararse jamás con una película, y de que hay que analizarlas y juzgarlas pues desde ese punto. La película es un arte totalmente opuesto a la literatura y debemos valorarlas
a cada uno por lo que son. Una obra literaria y la otra es una obra maestra del cine, porque los recursos están muy bien utilizados. Se usan objetivos, movimientos y, y, y la cámara está emplazada desde un punto de vista que así lo ha seleccionado el director. Entonces eso es lo que hace a la película una obra maestra. Y es algo que en la obra literaria no podemos, no podemos visualizar, pues, porque son letras y nos debemos imaginarnos de esos escenarios. Y ese es el trabajo del director y de una adaptación, de crear esos escenarios fielmente o quizás elevarlos un poco más. Y en la fotografía de Rodrigo Prieto, en la dirección, casi es lo mismo porque Rodrigo Prieto es un cinematógrafo. Entonces podemos observar planos de toda clase así. Es el uso del lenguaje cinematográfico está muy bien utilizado. Eso es lo que podemos destacar de la fotografía en cuanto que es de lo que más controversia causa en comparación con la obra literaria. Eso es sin más. Pasemos al siguiente punto. Bien, ahora hablemos de otro punto a destacar en la película, que es la interpretación. La actuación de cada personaje es un poco más que admirable. Ya. Y mucho tiene que ver aquí en la elección del casting, porque observamos personajes 100% hispanoamericanos. ¿Qué queremos decir con esto? Que se siente que la película es hispana, es de habla castellana. Entonces cada actor sigue, en eso sí, sigue fielmente lo que quiere transmitir la novela. Quizás en este punto es en donde más deberíamos destacar la similitud con la obra literaria. En la interpretación sí, cada diálogo, cada gesto que se utiliza, pues contribuye a, a representarnos ese mundo onírico, esa cripta en la que se ha convertido el pueblo por culpa del personaje de Juan, por la culpa del personaje Pedro Páramo. Además de tener un casting bastante reconocido, hay escenas fuertes, con desnudos, con asesinatos, que pareciera que son fáciles de conseguir, pero para nada son fáciles de conseguir. Se necesita un trabajo de dirección meticuloso para que la escena consiga esas puntuaciones que tiene. Eso destacar de la interpretación. Bien, ahora hablemos del guión en sí y de la estructura del guión. Al ser, al ser una adaptación de una obra que está encasillada en el realismo mágico, pues el guión cumple muy bien la hazaña de juntarnos el mundo de los muertos con el mundo de los vivos.
O sea, como a veces pasamos de una secuencia, se podría decir, subreal, onírica, mágica, pasamos a una escena de la realidad y vemos cómo nos va contando los hechos, se podría decir, de forma anticipada. Ya conocemos al personaje sin conocerlo, como adelantándonos a presenciar su muerte, para luego mostrarnos a ese mismo personaje en vida. Y ese trabajo en guión y en montaje igual es complejo. Ya, aunar las escenas o concatenar las escenas y aún más los planos para que nos sintamos esa transición y nos pueda sumergir en un viaje en el que entras, pero que solo al finalizar comprendes la realidad y diferencias entre el mensaje de los vivos y el mensaje del más allá o de los muertos. Es una película difícil que a veces hasta se podría decir que necesitas un doble visionado para poder seguir los hechos como acontecen, porque nada es cronológico así. O sea, pareciera que seguimos solo una línea argumental, pero el tiempo está, el tiempo está alterado, se podría decir. Y, y lo hace de una forma magistral. Y eso es lo que más destaco de la dirección de Rodrigo Prieto. En sí es una película compleja de analizar, sí, por la forma en la que está realizada. Así que son los puntos a tomar en cuenta. Y para culminar, vamos a expresar unas palabras sobre el planteamiento del film. Pues nos aborda temas que hasta en la actualidad se repiten. Y habla sobre el abandono, sobre la orfandad, lo que es criarse sin figuras paternas, sin figuras maternas, lo que a veces es la irresponsabilidad del ser humano por entregarse a pasiones y a los pecados, como le dijimos al inicio, la lujuria, la avaricia desmedida, la gula. Entonces son pecados que atormentan a Pedro Páramo hasta el final, hasta su último día. Y es increíble cómo un hombre no puede soportar perder el amor de una mujer por segunda ocasión, y todo a su alrededor sufre las consecuencias. Pasamos de ver un pueblo económicamente activo, productivo, a dejarlo totalmente en ruinas, y solo por la avaricia desmedida de un hombre, que lo único que le interesaba era a sí mismo, porque nunca sintió pena ni dolor
por las personas que le rodeaban. Y eso al final termina por quitarle la vida. Bueno amigos, eso fue todo en este programa. Esperamos que hayan disfrutado de Pedro Páramo y los esperamos la siguiente semana, esperemos. Vamos a ver la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad.